¿Cuántas veces has pensado que algo iba mal contigo, que estabas confundida, que hayas perdido el rumbo, que lo que hacías antes que lo tenías muy claro ahora ya no sabes ni quién eres? Y quizás incluso has llegado a pensar, ¿no? que te estabas autosaboteando tu propia vida. Porque desde fuera muchas veces ocurre, ¿no? Que todo parece completamente normal. Tienes un trabajo, tienes una familia, una pareja o quizás eres de esas mujeres que ha conseguido muchas cosas de las que hacía años soñaba y aún así hay una sensación en ti que no desaparece, como si esa vida que tanto te ha costado construir ya no termina representando, ¿sí?, a la mujer en la que ahora pues te estás convirtiendo, pues la mujer que estás descubriendo que hay dentro de ti. Y eso lo sé por experiencia que da muchísimo miedo, sobre todo porque sobre todo da mucho miedo cuando no entendemos qué está ocurriendo, porque muchas veces nuestra mente saca la conclusión más rápida y es que hay algo mal en mí, hay algo mal en nosotras. Y si no fuera así, y si muchas de las crisis que estamos viviendo no fueran realmente una crisis, a mí siempre me gusta llamarlas que son una transformación, porque una crisis parece que viene, ¿no?, aquí y rompe con algo, pero una transición, una transformación para mí significa una evolución y cambia completamente la diferencia y la manera, sobre todo, en la que nosotras la vivimos internamente. Durante muchos años he acompañado a mujeres que llegaban diciéndome exactamente lo mismo. Carmen, siento que algo no encaja, no sé qué me pasa, antes estaba motivada con la vida y ahora nada me ilusiona. O la típica de tengo la sensación de que me estoy perdiendo a mí misma. Y cuanto más las escuchaba, cuanto más he ido escuchando esas historias, os he ido conociendo, más me he dado cuenta de una cosa, y es que las circunstancias de cada una eran completamente diferentes. He trabajado con mujeres empresarias, con madres, con sanitarias, con directivas, mujeres de 30 años, 40, 50, de todo, ¿no? Pero todas realmente lo que ocurría es que dentro de ellas estaban viviendo algo muy parecido y entonces ahí fui entendiendo, ¿no?, que no son casos aislados, sino que continuamente lo que estamos habitando en las mujeres es que tenemos diferentes transiciones de identidad según la etapa en la que estamos viviendo y realmente siempre aparece el mismo patrón. Y en esa observación sí que he ido haciendo de patrones y también por mi propio proceso de transformación personal, he creado una cosa que a mí me hubiera encantado tenerla, que es un mapa, ¿sí? Un mapa que hoy quiero compartir contigo, no porque quiera etiquetar a las personas, sino porque creo que toda mujer debería conocer este mapa, porque realmente cuando comprendemos en qué punto estamos, en donde la ruta, dejamos de luchar contra nosotras mismas y comenzamos a caminar esta transición con muchísima más claridad. Lo he llamado el mapa porque creo que es la mejor manera de identificarlo, ya que, mira, imagínate, ¿vale? Vamos a hablarlo con esta metáfora. Imagínate que una mañana decides hacer un viaje, uno de esos que llevas años, años, años soñando, y llegas a un país completamente nuevo. En ese país no conoces las calles, ni el idioma, ni sabes a dónde ir, así que imagínate que es lo primero que harías. Pues probablemente sacar un mapa, ¿no? No porque el mapa vaya a caminar por ti, ni porque nos vaya a evitar las curvas, ni que no nos cansemos durante el camino, sino porque el mapa nos ayuda a comprender dónde estamos, y cuando sabemos dónde estamos, ¿sí?, es también cuando sabemos cuál es el siguiente paso o la dirección que debemos tomar para llegar al edificio que queremos ver, al monumento. Pues lo mismo pasa en nuestra vida, ¿sí? Cuando conocemos dónde estamos, podemos decidir cuál es el siguiente paso que queremos dar. Y es por eso que lo he llamado mapa, porque con nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. Muchas mujeres intentan resolver un problema sin comprender antes en qué momento de su proceso están. Quieren tomar decisiones importantes, cambiar de trabajo, terminar una relación, emprender, mudarse, ser madres, sí, o dejar de ser las personas que han sido siempre, pero lo intentan sin entender qué está ocurriendo realmente dentro de ellas. Y por eso sienten que hacen muchísimo, pero nada nunca termina de funcionar. Y por eso hoy quiero compartir contigo este mapa, porque quizás descubras que nunca estuviste perdida, sino que simplemente nadie te había enseñado a leer el momento en el que estabas viviendo, y eso lo cambia todo. Este mapa se divide en 6 fases, así que vamos a ir
una a una, las he detallado, descrito de manera muy sencilla para que vayas reconociendo en qué fase estás. También te quiero decir que el proceso del desarrollo personal nunca es lineal. Yo siempre digo que el proceso del desarrollo personal es en espiral, entonces puede que conectes con diferentes etapas o que quizás en un mes estés en una, luego en otra, está perfecto, ¿vale? Pero sí que nos ayuda a ubicar y a poner nombre en el momento vital que estamos transitando. La primera etapa de este mapa es la desconexión, ¿vale? En la desconexión, esta etapa suele ser la más silenciosa y precisamente por eso muchas veces pasa desapercibida, porque no ocurre de un día para otro y no te despiertas un día diciendo hoy he entrado en esta transición de identidad. Sí, esta fase empieza mucho antes y empieza cuando dejas de escucharte. Sí, es el típico lunes cualquiera que suena el despertador, te levantas, te preparas el desayuno, vas al trabajo, contestas correos, la compra, llegas a casa, preparas la cena y cuando terminas el día te das cuenta de que llevas horas haciendo cosas para todo el mundo, pero que ni siquiera recuerdas haberte preguntado una vez a ti cómo estoy. ¿Sí? Y así pasan continuamente los días, las semanas y los meses. Incluso muchas veces hasta los años. Aquí ocurre que te has acostumbrado a funcionar tanto, a funcionar y a vivir tan afuera, ¿sí? Que muchas veces aquí ocurre que dejamos de sentir y es cuando continuamente estamos viviendo con ese piloto automático, cumpliendo, resolviendo y respondiendo. Y poco a poco, en este momento es cuando comenzamos a alejarnos de nosotras mismas, no porque no queramos, sino porque en esos automatismos nadie nos ha enseñado otra manera de vivir. Yo esto en consulta lo veo constantemente, mujeres tremendamente responsables, muy capaces, mujeres que podrían sostener empresas, familias, equipos enteros, pero cuando les preguntas qué necesitas tú, se quedan en silencio, no porque ellas no tuvieran sus necesidades individuales, sino porque hacía muchísimo tiempo que se habían dejado de preguntarse qué necesitaban ellas. Y aquí, chicas, es la primera señal de desconexión, ¿vale? La desconexión no empieza cuando cambias de vida, empieza realmente cuando dejas de escucharte y el problema es que mientras sigues desconectada, tu vida puede funcionar perfectamente, incluso recibir felicitaciones, ascensos, reconocimientos, es lo que hablamos, que por fuera todo parece ir bien, pero por dentro empieza a aparecer la típica frase, una frase muy pequeña, muy silenciosa, que es que tiene que haber algo más. La vida tiene que ser algo más que esto. Y como experiencia, cuando aparece esa frase, llega un momento que no hay vuelta atrás. Porque una vez que empiezas a escucharla, es imposible volver a hacer como si algo no existiera. Y por eso aquí entramos en la segunda etapa. La segunda etapa a mí me gusta llamarla el despertar. Y en esta etapa no significa que tengas todas las respuestas, significa que empiezas a hacerte preguntas, ¿sí? Aquí empiezas a darte cuenta de que quizás en tu vida hay conversaciones que antes disfrutabas que ahora se han quedado completamente vacías, que vuelves de reuniones sintiéndote agotadas o que quizás metas que llevas muchos años persiguiendo ahora mismo no te emocionan para nada. Y aquí es en el momento en el que empiezas a mirar tu vida desde fuera y pensar, ¿de verdad quiero seguir viviendo así los próximos 10 años? Y eso lo sé que asusta, porque en el despertar se rompe la ilusión más grande que hemos tenido, que la mente nos ha ido proyectando, ¿sí? Que es la ilusión de que cuanto más consiguiéramos todo aquello por lo que habíamos luchado, por fin nos sentiríamos completas. Pero aquí es cuando muchas mujeres llegan justo ahí y descubren que no era eso lo que les iba a sentir completas, llenas y conectadas. Más que nada, no porque algo estuviera mal, sino porque la mujer que ha ido cumpliendo estos objetivos ya no es la misma internamente. Recuerdo en una sesión que una mujer a la que acompaño me dice, Carmen, llevo toda la vida queriendo este puesto de trabajo, hoy lo tengo y siento una culpa enorme porque ya no quiero seguir ahí. Y sé que en esta fase el despertar muchas veces es doloroso por todo el trabajo que se lleva detrás, ¿no? Otra, por ejemplo, también me decía, tengo una familia maravillosa, no me falta de nada y entonces, ¿por qué siento este vacío, no?
Y es que ahí la respuesta nunca era que estuvieran siendo desagradecidas, que también sé que a ellas eso les generaba mucha culpa. La respuesta a todo esto es mucho más sencilla y es que tu identidad ha evolucionado. Y cuando una identidad cambia, las cosas que antes quizás nos llenaban, en este momento pues dejan de hacerlo. Y no porque hayamos tenido metas que no eran nuestras o porque hayamos fracasado, sino porque estamos creciendo como mujeres, ¿sí? Pero aquí muchas veces aparece una trampa muy común. Pensamos que como ya no nos gusta nuestra vida, tenemos que cambiarla inmediatamente y muchas veces todavía no estamos en ese punto. Porque antes de tomar decisiones desde la prisa, yo siento que tenemos que comprender qué nos está intentando mostrar este despertar, porque no siempre viene para que cambies de trabajo o de pareja, sino que muchas veces viene para que cambies la manera en la que te estás relacionando contigo misma y esta diferencia lo cambia absolutamente todo. Pasamos cuando vivimos este despertar, ¿vale? Lo más seguro es que luego vayas transitando la etapa 3, que es esa etapa de fricción. A partir de esta etapa es cuando empieza una etapa que sinceramente creo que es una de las etapas más incómodas de vivir, porque ya no eres la mujer que eras, pero todavía no sabes quién estás llamada a ser y eso genera una sensación muy extraña, ¿sí? Es como intentar ponerte la ropa que durante años te encantó, pero que de repente ya no te representa, nada te sirve, no te entra y cuando te miras al espejo sientes que ya no eres tú y eso empieza a ocurrir en muchos aspectos de tu vida. Quizás sigues siendo el mismo trabajo, pero cada vez te das cuenta de que le encuentras menos sentido. O quizás quedas con las personas de siempre, pero vuelves a casa sintiendo que ya no compartís la misma forma de ver la vida. O incluso tus rutinas que tenías, que antes te encantaban, se sienten vacías. Y aquí aparece algo que muchas mujeres interpretan como un problema, que es que empiezan a sentir irritabilidad, impaciencia, cansancio y una necesidad enorme de estar solas. Y ahí enseguida pasa, como es lógico, os pasa, a mí me ha pasado, os pasa a muchas mujeres en este espacio, que te haces esa pregunta de ¿qué me está pasando? Yo antes no era así. Y no es porque antes fueras mejor ni peor, es que antes esa identidad todavía te representaba y te sentías plena con ese estilo de vida. Lo que ocurre es que ahora ya no. Y aquí ocurre algo muy importante, es que cuando una identidad empieza a quedarse pequeña, el cuerpo suele darse cuenta antes de la mente. Recuerda que la mente tiene un idioma, el cuerpo otro, y cuando vamos abriendo este canal, que es a lo que yo os acompaño, vamos teniendo mucha más información y muchas más herramientas internas. Y comprendiendo que el cuerpo suele darse cuenta antes de la mente, muchas personas empiezan a notar síntomas como esa tensión constante, que se están despistadas, más cansadas, les cuesta concentrarse, sienten que están saturadas por cosas que antes pues, podían sostener perfectamente y creen que el problema es que necesitan descansar un fin de semana más, irse de vacaciones, pero vuelven de vacaciones y a las 2 semanas se encuentran en el mismo punto. Porque si te das cuenta que el descanso no resuelve la identidad que ya no encaja, es como si nos imaginamos un árbol, ¿sí? Un árbol que ha crecido durante mucho tiempo en una maceta y al principio pues para esa semilla, esa maceta era perfecto, le daba estabilidad, le protegía, pero conforme esa semilla ha ido creciendo, ese brote, ese árbol ha llegado un momento que las raíces necesitan más espacios y aquí no significa que la maceta donde ha crecido sea mala, no, simplemente se comprende que el árbol, lo que ocurre es que el árbol ha crecido y muchas veces hacemos lo contrario en esta fase, que en lugar de cambiar de maceta intentamos cortar las raíces a saco, ¿sí? Para seguir pues haciéndonos más pequeñas y seguimos callándonos, adaptándonos y conformándonos. Y es ahí cuando en este proceso de fricción se produce el verdadero sufrimiento que vives, que estás viviendo, ¿sí? Porque tu identidad ha crecido, ya te has convertido en un árbol y no te puedes quedar en esta maceta. Necesitas trasplantarte e ir a otro tipo de tierra para poder seguir creciendo, nutriéndote. Lo que ocurre es que muchas veces por ese sufrimiento, por ese miedo, intentamos apagarnos emocionalmente o luchar con nuestras raíces para que
no se vaya produciendo esa expansión. Así que cuando conseguimos ir transitando ese momento de fricción, pasan dos cosas. Si seguimos ignorando esa voz, llegamos a la etapa pues, que más miedo suele dar, ¿sí? Porque desde fuera todo parece que se está cayendo, cuando en realidad es ese espacio que necesita esa nueva versión de ti para empezar a construirse. Y aquí aparece la etapa 4. Esta etapa es en la que muchas mujeres sienten que están perdidas, porque lo nuevo no llega, la nueva identidad tampoco ha aparecido. Y vivir en estos dos mundos, pues hablamos que a veces parece desesperante. Es como si estamos cruzando un puente, has dejado una orilla atrás, pero todavía no ves la otra, no puedes volver atrás, pero tampoco sabes exactamente hacia dónde vas, ¿sí? Y ese puente es esa etapa de vacío. Y aquí aparecen esos pensamientos como si me estoy tomando el buen camino, si nunca descubro qué quiero hacer y si lo dejo todo y me arrepiento, ¿sí? Y ahí es cuando muchas veces en esta etapa de vacío pues sentimos miedo, ¿vale? Queremos salir más rápido de ahí cuanto antes y muchas veces buscamos esas respuestas desesperadamente. ¿Cómo lo hacemos? En forma de comprarnos otro curso, en forma de leer 20.000 libros, en forma de consumir contenido constantemente, en forma de pedir consejo a todo el mundo, de buscar 1000 terapeutas, 1000 recursos, pero ocurre que como simplemente lo trabajamos a un nivel mental, estamos en el mismo punto, porque el vacío no se atraviesa acumulando más información, se atraviesa aprendiendo a sostener la incertidumbre. Y eso sé que a veces cuesta mucho porque nuestro cerebro necesita sentir seguridad, porque necesita saber qué viene después y le encanta controlarlo todo, pero las transiciones no funcionan así, ¿vale? Por aquí es tan importante lo que yo trabajo dentro del programa Mujer Líder, que es la validación, comenzar a validar nosotras mismas nuestro mundo interno, la identidad, trabajar sobre una identidad elevada, el horizonte hacia dónde queremos ir y sobre todo la regulación, comenzar a regular nuestro sistema nervioso y emociones para poder sostener estos estados de transición. ¿Vale? Para poder ir reduciendo el miedo e ir ganando mucha más confianza y conexión con nosotras mismas durante este camino. Da igual la etapa en la que estés transitando, siempre es importante que vayas trabajando la validación interna, la identidad y el reconocimiento. Son los 3 pilares esenciales en los procesos de transformación. Comprende que las transiciones son como la naturaleza nunca pasa de una estación a otra, no existe un árbol que hoy esté completamente seco y mañana aparezcan las flores, ¿sí? Todo necesita, en el proceso de transformación necesita un tiempo, ¿sí? Y muchas veces es ese tiempo como quizás en el invierno que parece que no esté pasando nada, pero es en el momento en el que todo se está reorganizando y creo que eso también nos pasa a nosotras, porque muchas veces en este momento sentimos que no estamos avanzando, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que todavía no podemos ver esas nuevas raíces, esos nuevos frutos que se están cociendo dentro de nosotras mismas, ¿sí? Entonces es muy importante, si estás viviendo esta etapa, que no intentes llenar ese vacío, esa incertidumbre con cualquier cosa, que no tomes decisiones solo porque no soportas la incertidumbre y que no te vadas con más contenido, más alcohol, más sustancias o con personas que no te están nutriendo, ¿vale? Sino que vayas desarrollando los recursos que tú necesites. Aquí también tienes más contenido, tienes sobre todo la sección de meditaciones que te ayudarán a regular y a sostener y a crear esa seguridad internamente en tu cuerpo. Esto lo comparto porque muchas veces desde la necesidad de dejar de sentir la incomodidad nos anclamos a cualquier cosa externa, sobre todo en esta fase, y, cambia mucho el cómo lo transitamos y también cómo vamos avanzando en el proceso, ¿vale? Hay una frase que yo repito mucho a las mujeres que acompaño, que no todo lo que duele necesita ser eliminado y que hay dolores que simplemente necesitan ser comprendidos porque son el lenguaje que utiliza la vida para decirnos que estamos creciendo. Y esta incomodidad muchas veces es uno de ellos, ¿vale? Entonces, porque lo tengas presente, ¿vale? Siento que es importante porque es una fase en la que estamos muy sensibles, ¿sí?
Para continuar, quiero que entiendas que después del vacío ocurre algo precioso, que muy poco a poco empiezas a dejar de buscar quién eras y comienzas a preguntarte quién quieres ser. Y ahí es cuando comienza una fase que a mí me encanta, que ahí empieza la reconstrucción. La reconstrucción, obvio, viene después del vacío, empieza de una etapa completamente diferente, no porque tengas todas las respuestas, no porque desaparezca la incertidumbre, sino porque poco a poco dejas de mirar únicamente lo que has aprendido y empiezas a observar todas las posibilidades que hay para construir. ¿Sí? Hasta el momento, en gran parte del proceso, si te fijas, ha consistido en darte cuenta de todo lo que ya no encaja y has empezado a reconocer las partes de tu vida que ya no te representan, ¿sí? Quizás las decisiones que llevas tiempo sosteniendo por inercia, las relaciones que ocupaban un lugar que habían ocupado mucho lugar en tu vida y no aportaban quizás tanto, o quizás esos objetivos que perseguías, que pensabas que te iban a conectar con esos estados de realización y te has dado cuenta que no. Perfecto. Aquí es en el momento en el que llega el punto clave en el que dejas de atrás lo antiguo, lo que ya no es suficiente, porque estás en una transición de identidad. No termina cuando descubres quién ya no eres, ¿sí? Empieza realmente cuando te completas, cuando eliges conscientemente quién quieres ser a partir de ahora. Y ahí es la verdadera reconstrucción, cuando empiezas a ver todas las posibilidades de todas las versiones de ti que puedes crear y puedes experimentar, ¿sí? La etapa en la que comienzas a crear una nueva forma de relacionarte contigo misma, con tus decisiones y con tu vida. Y muchas veces comienza con cosas que parecen insignificantes, es decir, no un plan en el que quizás antes ibas por compromiso, es pedir ayuda cuando antes quizás no te lo permitías y llegas al agotamiento, es apagar el ordenador en momentos que quizás que llevas ahí hasta la última hora, es comenzarte a expresar tu opinión, a poner un límite, a pedir un día libre, a tomar una decisión sin preguntarte o sin justificarte primero a todo el mundo. Y son esos pequeños momentos que quizás te vas dando cuenta que son de manera inconsciente, pero que los lanzas, o la etapa en la que le dices a todo el mundo que no, ¿sí? Pero que realmente tienen una importancia enorme, porque en cada uno de ellos vas enviándote un mensaje interno, y es que ya no te quieres seguir abandonándote y ya no quieres seguir en la zona conocida, sino que te estás dando el permiso a irte experimentando. Durante muchos años muchas mujeres intentan cambiar desde afuera, quieren más seguridad antes de empezar, más tiempo antes que priorizarse, apoyo antes de avanzar, pero la reconstrucción real no funciona así. No esperas a sentirte completamente segura para actuar como una mujer segura, sí, y aquí es cuando viene el juego de la reprogramación absoluta. Los primeros cambios empiezan en esas acciones coherentes en tu nueva identidad, y gracias a ella, en esas pequeñas acciones que tú vas haciendo, es cuando comienzas a construir la seguridad interna en ti, ¿sí? No esperas a que desaparezca la culpa para poner un límite. Primero pones el límite y poco a poco empiezas a sostener, aprendes a sostener la culpa cuando aparece, a observarla y desde ahí a liberarla. ¿Te das cuenta? O primero comienzas a expresar lo que necesitas, aunque tu voz todavía tiemble, para después pues ir ganando esa confianza contigo y tomar otro tipo de decisiones. Entonces, esto es importante, porque si no, muchas veces hay mujeres que se quedan en la parálisis por análisis, y yo no quiero que te pase eso. Entonces, permítete tomar esas decisiones pequeñas, porque esas decisiones pequeñas te van a llevar a una gran relación contigo misma y a permitirte experimentar e ir implementando esa nueva identidad que estás construyendo, ¿vale? Porque la identidad no cambia únicamente por lo que pensamos, cambia a través de las experiencias que empezamos a vivir. Así que recuérdalo, ¿vale? Tenlo presente, porque puedes repetirte muchas veces: soy una mujer que se prioriza, pero si sigues colocando tus necesidades al final cada día, tu sistema nervioso interno va a seguir creyendo que priorizarse no es seguro, ¿vale? Entonces, tenlo claro, y aquí por eso es tan importante la regulación, la validación y el trabajo con la identidad, porque
lo que yo os enseño es a que vayáis creando esos espacios de seguridad interna, de regulación y que vayáis en el día a día a través de las visualizaciones y de herramientas específicas que os doy de reprogramación a que vaya este proceso de una manera como mucho más coherente y mucho más avanzada para que no os quedéis en esas parálisis de análisis, sino para que realmente vayáis tomando acción, pero de una manera segura y de una manera conectada y alineada a vosotras. Y sobre todo a mí me encanta que se pueda ver, ¿no? como que es un propio juego de creación. Por eso en este proceso imagina que lo típico de que alguien te pide un favor, ¿sí? Y tu respuesta automática de esa vieja identidad siempre ha sido decir sí, incluso cuando no podías, ¿sí? La antigua identidad responde enseguida un claro que sí, no te preocupes, yo lo hago, yo te ayudo, ¿sí? Pero esta vez, en vez de reaccionar a eso, haces una pausa y observas a tu cuerpo y conectas contigo y sueltas el famoso primer hoy no puedo. Sé que parece una frase sencilla, pero dentro de ti se está produciendo un cambio enorme, no porque no estés rechazando una petición, sino que estás dejando de asociar tu valor con estar siempre disponible. Estás enseñándole a tu sistema que puedes cuidar el vínculo sin abandonarte y por lo tanto estás comenzando a construir una mujer que se escucha antes de responder. Eso es cuando se trabaja realmente el construir una nueva identidad. ¿Te das cuenta? Es el cómo cambias tu vida desde el lugar, desde donde estás viviendo y relacionándote contigo misma. Y en esta etapa también empiezas a redefinir conceptos que quizás habías aprendido antiguamente de una manera muy rígida, ya que quizás durante años pensaste que ser responsable significaba poder con todo y ahora empiezas a comprender que también es ser responsable por reconocer cuando necesitas ayuda. Entonces se va produciendo también una resignificación de ciertos conceptos que quizás tienes muy instaurados en ti por ciertos patrones, por cómo te han educado tus padres y ahora tú vas creando tus propios modelos internos. Porque la reconstrucción en esta fase cambia tus definiciones y cuando cambian tus definiciones también van cambiando tus decisiones y tus hábitos. Hablaremos más de estas etapas, ¿vale? Estos son como para que te vayas ubicando en qué proceso estás. Siento que es bueno. Y por último, ¿vale? Eso no significa que la transición haya terminado, todavía queda la última etapa, una etapa en la que ya no estás aprendiendo simplemente a sostener tu identidad, una etapa en la que empiezas a vivir con una libertad, una fuerza y una coherencia que antes te juro que parecían imposibles. Aquí ya no estás intentando volverte quien eras, tampoco estás permanente ocupada poniendo el foco en cambiarte. Aquí es cuando empiezas a habitarte de verdad y aquí sí llega la sexta etapa que a mí me gusta llamarla la etapa de expansión. Y en la expansión no es el momento en que tu vida se vuelve perfecta, ¿sí? La expansión empieza cuando dejas de vivir intentando demostrar quién eres y comienzas a actuar desde la certeza interna de quién has elegido ser. Durante la reconstrucción es como que estabas practicando el moverte, el envolverte en esa nueva identidad, recordando poner límites, quizás otras formas nuevas de vestirte, escuchando tus necesidades, aprendiendo a tomar decisiones diferentes, a exponerte, ¿sí? Observando patrones que quizás vienen antiguos, cómo los reconstruyo hacia unos nuevos. Pero aquí en la expansión es cuando muchas de esas decisiones ya empiezan a integrarse, sí, porque no tienes como que convencerte constantemente de cómo es esa versión de esa mujer más expandida, más líder que hay en ti, sino porque ya se ha ido integrando como ese nuevo personaje, esa nueva personalidad en tu interior. Aquí ya no tienes que convencerte constantemente de que mereces ocupar un espacio, ¿sí? Empiezas a ocuparlo y aquí ya no necesitas justificar cada límite, simplemente lo comunicas. Ya no esperas, ¿no? En este punto que el mundo comprenda tu visión, tú simplemente actúas, la construyes, algo alineado contigo, que sea coherente y no es porque hayas dejado, ¿no?, de valorar a los demás,
sino porque su aprobación ya no es el lugar desde el que tú decides y eso te juro que transforma completamente tu energía. Antes quizás podías pasar días pensando si una decisión buena o mala, la consultabas, comparabas, dudabas, si intentabas anticiparte. Pero ahora hay una cosa muy importante que es esa voz interna que hay en ti está mucho más clara. Sabes cuando algo es coherente contigo, te permites transitarlo aunque quizás te parezca con miedo, incómodo, aunque no te den garantías, porque la expansión no consiste en dejar de sentir la inseguridad, sino en la expansión, sí, y aquí es donde para mí es la más importante. Tú ya has desarrollado todas esas habilidades de regulación, de identidad y de validación. Aquí es cuando ya validas mucho más tus necesidades, tus sueños, tus creencias, lo que tú quieres, ya no pones el foco afuera. Tienes herramientas de regulación emocional, sabes transitar el miedo, sabes transitar la intranquilidad y tienes trabajada la identidad, sabes cómo vive y habita esa mujer líder que hay en ti. Entonces, en esta etapa de expansión, como tienes estos tres pilares cubiertos, ocurre algo muy magnífico, que da igual que haya miedo, que haya incertidumbre, que haya cualquier cosa, que cuando tú tienes una visión clara de quién eres, qué quieres y para qué lo quieres, tomas las acciones que sean necesarias para seguir construyendo la vida de tus sueños o esa vida, proyecto, relación con la que tú tanto tiempo quizás llevabas soñando en esas antiguas versiones de ti. Y es aquí cuando realmente te das cuenta de que eres la creadora de tu realidad y cuando ahí se abren un montón de posibilidades para ti para poder ser habitadas. Este es un breve resumen, he intentado que sea resumido, pero siento que es muy poderoso toda esta información. Por eso, bueno, iremos desglosándola más cada fase para que tengas herramientas, para que tengas recursos, pero sobre todo recuerda que si quieres transformar tu vida tienes que basarte en estos tres pilares: validación, identidad y regulación. Más adelante os haré un vídeo de todo esto. Así que feliz viaje, espero que este mapa te haya dado claridad y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a este canal.